El 20 de julio de 1969, en una transmisión que llegó a ser vista por cientos de millones, ocurrió un hecho histórico. Tras años de arduos esfuerzos e investigaciones, el programa Apolo había logrado su objetivo y, por primera vez en la historia, un ser humano pisaba la superficie lunar. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Pero, ¿creerías si te digo que este logro no hubiese sido posible sin la guerra más feroz que se ha llevado a cabo en la historia? Estamos hablando de la Guerra Fría, que sirvió de preludio para la carrera espacial entre las dos potencias más importantes del momento. Ambas potencias tenían un claro objetivo: conquistar nuevas fronteras fuera de nuestro planeta y posicionarse como la nación más poderosa del mundo, redefiniendo así los límites de lo posible e imposible. Pero ¿quién fue el auténtico vencedor de la carrera espacial? Pues, abróchate el cinturón que comenzamos un viaje a través del tiempo y el espacio, donde conoceremos una época fascinante llena de héroes, hazañas, rivalidades y descubrimientos inimaginables. One, blast. Los orígenes de la carrera espacial. Para comprender la carrera espacial, es necesario conocer a los atletas que participaron en ella y el escenario mundial en que se desarrolló. Y es que, durante el desarrollo de la carrera espacial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América atravesaban el apogeo de la Guerra Fría. Pero, a pesar de lo que el nombre indica, la Guerra Fría no tuvo nada que ver con enfrentamientos en el hielo o poderosas armas congelantes como veremos a continuación. Durante los casi 45 años que duró la Guerra Fría, ambas potencias se enfrentaron en un conflicto silencioso e indirecto que les llevó a combatir en todos los escenarios posibles. Cualquier victoria, por pequeña que fuese, les servía para afianzar su posición como el máximo poder en la Tierra. Y fue en medio de este escenario que se desarrolló una de las competencias más emocionantes y transformadoras de la historia de la humanidad: la carrera espacial. Una carrera que revolucionó la industria tecnológica y científica, cambiando para siempre el mundo tal y como lo conocemos. Pero retrocedamos en el tiempo hasta mediados del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Es oficial, la guerra ha terminado y la victoria es nuestra. Pero en cierto sentido, el mundo seguía en ruinas. Países de todo el mundo estaban arruinados. Millones habían muerto y un nuevo orden mundial nacía de entre las cenizas. Y ahora, dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que habían luchado juntos contra los nazis, se convertirían en rivales, divididos por ideologías opuestas, comunismo y capitalismo respectivamente, pero con objetivos similares: extender su influencia a cuantos países fuera posible y demostrar su superioridad. La Guerra Fría había comenzado. Con la aparición de la bomba atómica como arma de destrucción masiva, dejó claro que una guerra abierta con armas de esta naturaleza era un escenario demasiado oscuro para cualquiera de los involucrados. Por esto, la Guerra Fría no fue una guerra convencional, sino que fue más bien una lucha de poder e influencia por atraer a cuantos países pudieran a su lado. Una guerra llevada a cabo a través de la diplomacia, la propaganda, la música, el arte, la literatura, los deportes, el cine y sobre todo la competencia tecnológica. Y fue este el escenario en el cual se disputó la carrera espacial. Esta tecnología era atractiva por varias razones. No solo ofrecía exploración y descubrimiento, sino que también tenía implicaciones militares y estratégicas. Los satélites podían ser usados para vigilancia y recopilación de inteligencia. Los cohetes espaciales podrían adaptarse como armas, y los logros en el espacio eran una forma contundente de demostrar el músculo tecnológico y el progreso de una nación. Y así, en 1955, tanto el Oso Rojo como el Tío Sam anunciaron sus planes de lanzar satélites al espacio. La carrera espacial, la era de ser los primeros en lograr hazañas, había comenzado. Aquí, cada logro, cada primera vez,
no solo se celebraría como un triunfo de la ciencia y la ingeniería, sino también como una victoria en la lucha ideológica y geopolítica. Se inicia la carrera espacial. La Unión Soviética toma la delantera. La primera en sorprender al mundo fue la Unión Soviética, tomando la delantera de forma implacable. La primera hazaña llegó el 4 de octubre de 1957, fecha en que el Imperio Rojo lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra. Era la primera vez que un objeto creado por el hombre tocaba el espacio para quedarse ahí. En cierto sentido, el Sputnik podría no parecer impresionante. El satélite no era más grande que una pelota de playa, y su única función era transmitir un pitido constante que podía ser captado por las radios de todo el mundo. Por cierto, ¿sabías que los norteamericanos estuvieron durante mucho tiempo intentando descubrir qué mensaje cifrado había detrás de aquellos pitidos? Finalmente, descubrieron que habían perdido el tiempo, y que solo se trataba de simples pitidos. Pero las naciones comunistas no se contentarían con tan poco, y sin dar oportunidad al bloque capitalista de hacer movimiento, la Unión Soviética lanzó en menos de un mes el Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957. El Sputnik 2 rompió nuevas barreras. La nave llevaba a bordo a Laika, una perra callejera de Moscú cuyo final no fue el más alegre. Laika había sido entrenada para soportar el estrés del despegue, mantenerse sentada por varias horas y comer gelatina. Se esperaba traerla con vida unos días más tarde, pero por desventura, el animalito falleció horas después del lanzamiento debido al sobrecalentamiento causado por un fallo en el sistema de control de temperatura. Este hecho tan controvertido hizo historia al enviarse, por primera vez, un ser vivo al espacio, y los avances obtenidos durante este viaje permitieron que unos años más tarde, los seres vivos lanzados al cosmos regresaran con vida. No fue hasta el 31 de enero de 1958, con el lanzamiento del Explorer 1, que los estadounidenses pudieron anotarse su primer punto. Aunque fue lanzado varios meses después del Sputnik soviético, el Explorer 1 logró una hazaña sin precedentes: el descubrimiento de los cinturones de radiación de Van Allen, dos regiones de la magnetosfera terrestre, una zona interior y otra exterior, que contienen partículas altamente energéticas atrapadas por el campo magnético de la Tierra. Pero los soviéticos seguían a lo suyo, y el 2 de enero de 1959 lanzaron el Luna 1, la primera sonda espacial en alcanzar la Luna. No llegó a aterrizar en ella, pero fue el primer objeto realizado por humanos en alcanzar la velocidad de escape de la Tierra. Fue la primera nave espacial en salir de la gravedad terrestre y llegar más allá de la Luna, orbitando alrededor del Sol, entre la Tierra y Marte. Los primeros seres humanos llegan al espacio. La era de los viajes espaciales apenas comenzaba y llegaba el momento de enviar seres humanos al espacio. Este logro lo consiguió la Unión Soviética el 12 de abril de 1961, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. A bordo del Vostok 1, Gagarin completó una órbita alrededor de la Tierra en 108 minutos, y su famosa frase, "Poyekali", que en ruso significa "vamos", se convirtió en un símbolo de la audacia y el espíritu pionero de la era espacial soviética. Los estadounidenses no podían quedarse atrás, y el 5 de mayo de 1961, solo 23 días después, Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en viajar al espacio. A bordo de la Freedom 7, Shepard realizó un vuelo suborbital que duró solo 15 minutos, mucho menos que el de Gagarin, pero que representaría un paso crucial para los Estados Unidos. Apenas un año después, el 20 de febrero de 1962, John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra, y a bordo del Friendship 7, completó 3 órbitas alrededor del planeta en casi 5 horas, marcando así otro punto a favor de los Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Soviética seguía a la cabeza, rompiendo todas las marcas. El lanzamiento de Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, a bordo del Vostok 6, sucedió el 16 de junio de 1963,
y atrajo la atención y los aplausos de todo el mundo para los soviéticos. Tereshkova pasó casi 3 días en el espacio y completó más de 48 órbitas alrededor de la Tierra. Este triunfo fue seguido de cerca, el 18 de marzo de 1965, con la primera caminata espacial. El héroe fue Alexei Leonov, quien se convirtió en el primer humano en realizar una caminata espacial al pasar 12 minutos fuera del Voskhod 2, mientras se mantenía atado por un cordón umbilical. Los soviéticos destacaban por su enfoque pragmático y organizado. Para la década de 1970, los países del bloque del Este cargaban con casi 13 años de éxitos e innovaciones tecnológicas. Pero a principios de esa década, la Unión Soviética cambió su enfoque hacia la vida y el trabajo en el espacio, y el 19 de abril de 1971 lanzaron la Salyut 1, la primera estación espacial del mundo. Tras esta maravilla de la ingeniería interestelar, el bloque del Este siguió anotando puntos en materia de increíbles misiones cada vez más largas, y durante los años 70 y 80 no pararon de establecer récord tras récord. Más tarde, en 1986, lanzarían la estación espacial Mir, cuyo nombre significa paz o mundo en ruso, y que se convirtió en un laboratorio para la investigación en microgravedad y vida en el espacio. Además, la Mir se mantuvo funcionando por una década, el doble de su vida útil prevista de 5 años. Aún así, todos estos logros y hazañas espectaculares de los soviéticos fueron eclipsados, cuando el país del tío Sam se apuntó el logro más asombroso de la carrera espacial, poner un pie en la Luna. El Apolo 11 llega a la Luna. El programa Apolo fue, con seguridad, el más ambicioso de la época. Iniciado en 1961 por el presidente John Fitzgerald Kennedy, con un solo objetivo: llevar al hombre a la Luna y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra antes de comenzar la década de los 70. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. La misión era colosal y parecía imposible de conseguir en tan poco tiempo, pero tras años de trabajo, Apolo 11 lo logró finalmente. Approach control, both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. El 20 de julio de 1969, el mundo entero observó con asombro mientras Neil Armstrong se convertía en el primer humano en pisar la superficie lunar. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Buzz Aldrin se unió a él poco después, y ambos pasaron 2 horas fuera del módulo, recolectando muestras y realizando experimentos. Este suceso es también el origen de uno de los elementos más queridos de la cultura pop, el personaje de Disney Pixar, Buzz Lightyear, que fue nombrado así en honor a Buzz Aldrin. Otra anécdota más oscura reza que Michael Collins, el astronauta que pilotó el Apolo 11, regresó muy molesto de la misión puesto que él también quería pisar la Luna, pero ni Aldrin ni Armstrong se lo permitieron. Se dice que Collins estaba tan enojado que por un momento sintió deseos de dejarlos varados en la Luna e irse solo. Por suerte para ellos y para él mismo, no lo hizo. El programa Apolo continuó enviando misiones a la Luna, un total de 6 misiones que sirvieron para que 12 astronautas dejaran su huella en la superficie lunar. El último hombre en dejar su huella en la Luna fue el comandante del Apolo 17, Eugene Cernan, un 14 de diciembre de 1972. En la década de los 70, con la Luna conquistada para el tío Sam, los Estados Unidos también cambiaron su enfoque hacia la vida y el trabajo espacial. De este modo, en 1973, apareció Skylab, la primera estación espacial estadounidense, puesta en órbita 2 años después de la Salyut soviética. Y en 1981, Estados Unidos sorprende al mundo con la aparición del transbordador espacial, la primera nave reutilizable que supuso una revolución
en la exploración espacial. Hasta ese momento, los cohetes siempre habían sido vehículos muy costosos que quedaban completamente inutilizables tras un vuelo. Esto convirtió al transbordador en una innovación sin precedentes al abaratar significativamente los costos de las misiones y hacerlas más frecuentes, permitiendo el transporte de cargas útiles al espacio y colaborando en el mantenimiento y desarrollo de la Estación Espacial Internacional. ¿Quién fue el verdadero ganador de la carrera espacial? Bueno, hasta ahora hemos visto viajes fuera de la Tierra, satélites, caminatas espaciales, naves reutilizables, hombres caminando sobre la Luna. Todo está bien, pero ¿quién es el verdadero ganador de la carrera espacial? Para dar respuesta, es necesario hacer dos cosas. Primero hay que definir qué significa exactamente ganar en esta competencia, y además estudiar las diferencias entre las estrategias y objetivos de ambas potencias. Para algunos ganar podría significar pisar la Luna, pero para otros ganar podría consistir en ser los primeros en conseguir algunas hazañas. Pero sigamos indagando en la historia para dar luz a esta pregunta, ya que todo se remonta al lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Este evento creó un nuevo orden mundial en el que el poder y la influencia se medirían en términos de avances tecnológicos. Los soviéticos no podían permitirse perder influencia internacional, y su única forma de conseguirlo era remontar la enorme ventaja que el tío Sam les había sacado con la bomba atómica. 4 años después, la Unión Soviética ya tenía su propia bomba, mucho más pesada que la estadounidense, y que por tanto necesitaba de un cohete más poderoso para transportarla. La mente brillante detrás del invento fue el ingeniero Sergei Pavlovich Korolev. En 1939, Stalin lo declaró enemigo del Estado y lo envió a uno de los terribles campos de trabajo, también llamados gulags, donde esperaba que muriera. Sin embargo, el inicio de la Guerra Fría demostró la necesidad de contar con grandes mentes y el Estado decidió darle otra oportunidad. Korolev se volvió tan importante a nivel estratégico que para protegerlo de cualquier intento de asesinato, su identidad se mantuvo en secreto y hasta sus últimos días se le conoció con el nombre de diseñador jefe. En 1957, Korolev concluyó su obra maestra, el cohete R-7 Semyorka, 9 veces más poderoso que cualquier otro lanzador creado hasta entonces. Este tenía un alcance de 5.600 kilómetros y un poder que lo convirtió en el primer misil balístico intercontinental de la historia. Con él, la Unión Soviética no solo se convirtió en una superpotencia global, sino también en una líder destacada en la carrera espacial, ya que esta tecnología permitió a los soviéticos desarrollar cohetes mucho más potentes. Por otro lado, los Estados Unidos destacaron por su enfoque más metódico y su énfasis en la seguridad. Terminada la Segunda Guerra Mundial y derrotado Hitler, se puso en marcha la operación Paperclip, que consistía en trasladar a numerosos científicos nazis desde Alemania para que aportaran sus conocimientos y colaboraran con la Fuerza Aérea estadounidense y la NASA a cambio de inmunidad y la oportunidad de una nueva vida. Entre estas brillantes mentes estuvo Wernher von Braun, uno de los ingenieros de cohetes más significativos del siglo XX, quien trabajaría como jefe de diseño para la NASA, desarrollando varios cohetes, entre ellos el Saturno V, que luego llevaría al hombre a la Luna. La rivalidad entre estos dos hombres, Korolev y von Braun, sirvió para que cada logro, cada avance, cada fracaso y tragedia sacudiese por completo el escenario mundial, capturando la imaginación de millones y cambiando para siempre la percepción de los límites del ser humano. Pero Korolev murió en 1966 y la Unión Soviética se quedó sin su activo más importante, considerado como el científico padre de todo el programa espacial soviético, el genio que desarrolló el primer cohete intercontinental, que puso el primer satélite en órbita, lanzó al primer ser vivo al espacio, puso al primer hombre y a la primera mujer en el espacio, consiguió el primer paseo espacial, o la primera nave en salir más allá de la gravedad terrestre, dejaba un gran vacío en el programa espacial soviético. La historia siempre nos ha contado que la carrera espacial terminó con victoria para Estados Unidos, después de que el Apolo 11 llegase a la Luna. Pero,
¿Qué cree que hubiera pasado si Korolev no hubiese muerto? ¿Podrían los soviéticos haber llegado antes a la Luna? Esto es algo que nunca sabremos, pero puede dejarnos su opinión en los comentarios. Me encantará conocerla. Pero sigamos con nuestra historia, que aún hay más datos que poner sobre la mesa antes de decidir quién fue el ganador de esta carrera. La maquinaria propagandista de los Estados Unidos. Dejando de lado la alocada teoría de conspiración que afirma que la misión del Apolo 11 fue un montaje, lo cierto es que la mayor diferencia entre las estrategias de ambos bandos fue su enfoque. Mientras que los rusos centraron su atención en desarrollar las mejores herramientas espaciales, los norteamericanos se centraron más en la promoción y la propaganda. El alunizaje fue un evento tan mediatizado en Occidente que acabó eclipsando los anteriores logros soviéticos. Pero los pioneros de la era espacial fueron los cosmonautas soviéticos, y gran parte de los avances que hoy se usan en la Estación Espacial Internacional se deben a los frutos cosechados por la Unión Soviética, aunque la fama fue para los americanos. Con la televisión y el empuje de Hollywood, la transmisión del alunizaje del Apolo 11 fue algo sin precedentes. Las cadenas CBS, NBC y ABC invirtieron unos $13 millones en una transmisión que llegó a más de 600 millones de personas. Se había producido el primer trending topic mundial. Es cierto que fue un triunfo científico, pero sobre todo propagandístico, donde medios y política unieron fuerzas para dar al tío Sam una victoria simbólica sobre los soviéticos. Por esto, aunque los soviéticos ganaron los primeros puestos y sentaron las bases para gran parte de la tecnología que se usa en la exploración espacial, lo que los haría ganadores, si fijamos la victoria en términos de innovación y primeras veces, los americanos ganan si lo tomamos todo en términos de logros duraderos y contribuciones a la ciencia y tecnología. Los americanos pudieron llegar demasiado tarde para ocupar muchos de los primeros puestos, pero se coronaron con el logro más impresionante al colocar la primera huella humana sobre la Luna, crear el transbordador espacial, los soportes vitales para astronautas y desarrollar una larga lista de aleaciones de metales más resistentes y ligeros que se utilizarían en un sinfín de industrias. El impacto mediático del Apolo 11 fue una marca indeleble en la memoria universal. En casi todo el mundo pudo verse la transmisión televisada del alunizaje, pero es probable que nunca hayamos visto cómo Yuri Gagarin surcó el espacio por primera vez al grito de Poyekali, y es que en términos de propaganda, los americanos no tuvieron rival. El resultado de la carrera espacial. A pesar de todo, la mejor forma de ver la carrera espacial no es en términos de ganadores o perdedores, sino como algo que desarrolló el potencial humano. Pese a su rivalidad, la Unión Soviética y los Estados Unidos también encontraron formas de cooperar. El Apollo-Soyuz Test Project de 1975 fue la primera misión conjunta de los dos países y sentó las bases para la cooperación internacional en proyectos como la Estación Espacial Internacional. Y este sería solo el comienzo. La carrera espacial pudo comenzar entre las trincheras de la Guerra Fría, pero sentó las bases para la cooperación internacional en materia de viajes estelares. Hoy, naciones de todo el mundo trabajan juntas en proyectos como la Estación Espacial Internacional, realizando investigaciones que benefician a la humanidad. La carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos comenzó en 1955 y terminó con el alunizaje de Apolo 11 en 1969, pero esto solo fue el inicio de una nueva carrera aún más emocionante. Potencias como China, Europa e India, y grandes corporaciones privadas como SpaceX del archiconocido Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos, el conocido magnate de Amazon, el grupo Virgin de Richard Branson, o la recién llegada Rocket Lab de Nueva Zelanda, se disputan las fronteras espaciales y desarrollan proyectos inimaginables, como la creación de una base permanente en la Luna, o pisar por primera vez el suelo del planeta rojo. Y es que el viaje de nuestra especie al espacio solo acaba de comenzar. ¿Crees que hubo un ganador y un vencedor? Puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocerla. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través del tiempo y el espacio. Si te ha gustado este contenido,
No olvides regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y compartir con familiares y amigos. Hasta la próxima.